El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos y Buenas amargados. noches a todos. Muchísimas gracias por volver a escucharnos en esta oportunidad en Aceleracionismo Cultural, la 23 o la 23 Aceleracionismo Cultural. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes de nuevo para que hablemos un poco de la crítica cultural y social. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre la familia, digamos que un poco como sobre su proceso de transformación, como lo que va representando, como a lo largo que también va cambiando pues la cultura. Y para empezar, esta noche vamos a escuchar una canción de una banda norteamericana que seguramente para varios de los que nos escuchan será conocida, que es Blink-182. De ellos vamos a escuchar Stay Together for the Kids. Esto a razón de que justamente es una canción que nos va contando como desde el interior de sus cantantes, desde el interior de la misma, eh, ¿cómo se diría? Como de la conciencia del joven de los 90, el joven de los 2000, no entiende muy bien como esas relaciones familiares que tienden a ser destructivas, ¿sí? De hecho, uno de los versos de la canción dice, pues si ellos se hieren y si ellos discuten y si entre ellos hay tanta rabia, ¿por qué por qué prefieren eso? ¿Cierto? ¿Por qué prefieren ese dolor a simplemente separarse? ¿Sí? Bueno, entonces los dejamos con Stay Together for the Kids de Blink 182. Muy bien. Después de escuchar esta canción, pues bueno, queremos plantearles a ustedes algunas ideas, Sergio, y entre ellas, bueno, nosotros entendemos que la familia es como el primer núcleo, es el primer grupo social al que el ser humano pertenece, ¿cierto? Y en ese sentido es el primer contexto en el que él obtiene aprobación, en el que ciertamente tiene unas nociones de norma, de autoridad, ¿sí? Pero también es donde se va aprendiendo como el lenguaje, que eso lo hablábamos el otro día en la Universidad Autónoma, que precisamente que la familia era la que se encargaba pues como de proporcionarnos a nosotros unos códigos lingüísticos mediante los cuales vamos a ¿No? crear el mundo, ¿cierto? Bueno, por otro lado también tenemos que allí es donde se empiezan como a crear unos modelos, incluso la moral con la que nosotros juzgamos el mundo viene de la familia, nuestra idea de matrimonio, ¿cierto? Nuestra idea de los hijos, de los hermanos, los amigos, los enemigos, la idea de amor, de amistad, bueno, todo eso va apareciendo en la familia. Pero también la familia es un núcleo que no solamente construye, sino que también al interior se destruye, ¿cierto? La violencia intrafamiliar, los abusos que se dan. Y de hecho, para el 2020, eh, mm, 4 de cada 5 niños, si no estoy mal la estadística, 3 de cada 4 niños entre 2 y 4 años, para el 2020 son abusados o fueran abusados dentro de su misma casa. O sea, la familia no solo es un núcleo de creación, sino también un lugar de destrucción, de enemistad y demás. Bueno, entonces con esas ideas queremos empezar nosotros esta noche. Bueno, interesante lo de la canción, ¿no? Lo de por qué la gente busca el dolor, ¿cierto? Mm, Es muy difícil como no hablar de la familia en sentido crítico sin mencionar a uno de sus mayores investigadores, un autor que gira como en lo progresivo y lo conservador en muchos casos, que es Sigmund Freud, ¿cierto? Eh,
Freud fue como el gran intelectual de principios del siglo XX, ¿cierto? Muy reconocido a nivel mundial, muy reconocido a nivel cultural. Hay que recordar, por ejemplo, que Einstein le escribió una carta a Freud preguntándole si algún día acabarán las guerras. Eso demuestra pues como el reconocimiento que tenía la teoría del psicoanálisis freudiano, el impacto que va a tener sobre la psicología, la psiquiatría. Hoy muchas de las nociones de psicología y psiquiatría fueron fundadas por Freud, ¿cierto? Una fundamentalmente es esa relación donde la formación, como lo decías vos, la formación del individuo parte del núcleo familiar. Bueno, esos ya son tesis pues que uno encuentra ya en Aristóteles. Bueno, o sea, la familia es un problema dentro de la organización occidental, de la cultura occidental, es un problema antiquísimo, ¿cierto? Ahora, una característica como de la familia en esa noción, digamos, histórica de su construcción conceptual, es que para Aristóteles la familia era el lugar de lo privado, o al menos el lugar de lo no público, de lo no político. Entonces él decía que la familia era como el lugar donde el hombre gobernaba, como un monarca, y la mujer administraba y se sometía en parte a él, y los hijos eran como elementos de esa administración. Esta noción como organizativa de la familia, eh, Freud la va a entender en un sentido muy, porque eso se repite, ¿no? Después se la va a encontrar, casi que va a encontrar la misma noción en Locke, un filósofo como John Locke, filósofo inglés de principios de la modernidad, Spinoza, que es un filósofo holandés, ¿cierto? De ascendencia española, etcétera, que tienen como estas mismas nociones. Entonces, digamos que Freud toma esta idea de la familia en sentido organizativo y se pregunta, y Freud se está preguntando por la concepción de deseo. Entonces, Freud hace una distinción que hay que tener ahí clara, que es entre instinto y pulsión. Entonces, el instinto es como una dimensión biológica. Vemos que es lo que el instinto sería aquellos comportamientos, acciones eh, que se refieren a necesidades que podemos satisfacer con facilidad, ¿no? No sé, el instinto de tomar agua o comer, ¿cierto? Pero Freud se hace una pregunta extraña cuando habla de la pulsión, porque él no habla de instinto, él dice que el deseo es pulsión. Cuando él dice que el deseo es pulsión es porque está diciendo que es históricamente constituido. Entonces, como es históricamente constituido, es porque funciona de una manera distinta, dice Freud. Es esta idea de por qué, como lo pregunta la canción, por qué se busca el dolor, porque el sujeto, ¿cierto? Los individuos se satisfacen en el dolor. Cuando digamos que desde un principio como de racionalidad, es que por ejemplo tenían los utilitaristas como Jeremy Bentham o John Stuart Mill, es la idea de que nosotros tenderíamos al placer y buscaríamos no sentir dolor. Es más, de ahí parte su principio moral, de su explicación moral del mundo, que la gente buscaría una mayor cantidad de placer y una menor cantidad de dolor. Freud tuerce eso en sus investigaciones, porque las investigaciones freudianas van a mostrar que hay personas que buscan el dolor y se satisfacen en el dolor. Entonces, Freud va a decir que en la organización familiar uno podría empezar a encontrar cómo se organiza el deseo. O sea, el deseo tiene una forma a través de la cual históricamente se ha organizado en la familia. Y en ese sentido, la familia cumpliría de nuevo esta dimensión en donde el deseo no es igual al placer. O sea, lo que nos ayuda a entender Freud es el deseo no es igual al placer, porque el deseo puede tender a buscar dolor o buscar placer, ¿cierto? Esa búsqueda del dolor, dice Freud, es lo que después él desarrolla como pulsión de muerte. Pues la pulsión de muerte tiene como dos sentidos, ¿no? Como es la búsqueda autodestructiva. Uno podría encontrarla, por ejemplo, en una persona que es anoréxica, ¿sí? O lo podría encontrar en el depresivo, ¿sí? Que es como el deseo que te destruye. Pero también Freud dice que es como un estado, es también donde funciona el principio de nirvana en Freud, y es como es una forma de buscar donde yo puedo encontrar un placer que me destruye, pero omito la concepción de muerte. O sea, pierdo el miedo a la muerte, como por ejemplo el adicto. O sea, el adicto se satisface en las drogas a pesar de que puede ser consciente de que las drogas lo destruyen. Por eso es que usted puede encontrar personas adictas que le dicen a usted, la droga me destruye, pero aún así sí, y conscientemente puede entender eso, pero lo sigue haciendo. Entonces yo pienso que en la familia, como lo decía la canción y como lo estabas diciendo vos, como la familia es el principio, como un primer momento organizativo del deseo, entonces claro, en la familia también hay una pulsión de muerte, donde las relaciones familiares pueden buscar o pueden tener como finalidad como un proceso de autodestrucción o como un proceso de omitir aquello que nos destruye.
A mí me llama mucho la atención, bueno, esta cuestión del deseo, que en algún momento también lo estuvimos hablando nosotros en el programa, y es, claro, es el deseo de poseer. Y ese deseo de poseer, pues me remite a mí como a la primera noción de familia, que recuerde lo que dice Mark Fisher en esa charla sobre la revolución inconmensurable, no recuerdo cuál es el título, donde él dice que antes la crianza, por ejemplo, de una familia estaba a cargo de una comunidad, ¿cierto? Pero cuando llega como esa, como, no sé si se llama época agrícola, que es donde ya empieza como a pensarse no la familia por el hecho de reproducirse, sino la familia bajo la necesidad de heredar, de, de mantener propiedad bueno, unos descendientes, ¿cierto? Y esa noción de la familia como propiedad, pues también va como en lo que refleja el lenguaje, ¿sí? Es mi papá, es mi hermano, es mi hermana, es mi mamá, es mi esposo, es mi esposa. Esos pronombres de propiedad determinan entonces qué es lo que entendemos como familia, ¿cierto? Algo con lo que yo tengo alguna relación sanguínea, pero es inquietante que ese concepto de familia como tal venga de una noción de apoderarse de algo, ¿sí? Y de conservarlo, a pesar pues como de lo que haya allí. Y sucede no sé, quiero preguntarle esto. Mm, si nosotros, por ejemplo, dejamos de reconocer al otro con ese mí, mi hermano, mi esposa, mi esposo, mi hijo, y empezamos a identificarlo por lo que es el otro, ¿eso significaría una desintegración de la familia? ¿Eso significaría que yo dejo incluso de amarlo solo porque dejo de reconocerlo como mi propiedad? O eso como, por ejemplo, podría responderse como desde esa noción de deseo, no sé, el hecho de poseerlo y ya no poseerlo, sino ver al otro como un fin en sí mismo. Bueno, si uno entiende, digamos, hay dos autores que van a, como lo decía ahorita, Freud tiene como esta noción conservadora y esta noción histórica. Digamos que la noción conservadora de Freud es que en un principio Freud buscará explicar el deseo en un sentido biologicista, naturalista, tanto que Freud dice como que el límite de nuestra realidad, nuestra propia anatomía, dice Freud, cosa que hoy podríamos decir es contraria, en el sentido de que el desarrollo científico-técnico de la sociedad capitalista actual permite la transformación profunda de nuestra anatomía, ¿sí? Como, no sé, el cambio de sexo, etcétera, ese tipo de desarrollos. Y hay otra línea, como lo digo, que Freud desarrolla el deseo en un sentido histórico. Hay dos autores, ¿cierto?, que van a seguir sobre todo esta línea del sentido histórico del desarrollo del deseo, que es Herbert Marcuse y Gilles Deleuze y Félix Guattari, que pues uno podría decir que son La un misma cosa, mismo porque escriben juntos, ¿no? Escriben, un jano, escriben a cuatro sí, manos, un cuerpo con dos con dos cabezas, cabezas. un jano. Entonces, eh, ¿qué van a insistir ellos? En que primero que el deseo no habría que entenderlo en sentido biologicista, al menos cuando estamos hablando del ser humano, sino que está histórica, social y materialmente constituido. Entonces, en ese sentido, la organización social, ¿cierto? El tipo de organización social que tengamos también ordena el deseo de determinada manera. Entonces, la idea que nosotros tenemos de la relación entre deseo y posesión tiene que ver con nuestra sociedad capitalista, Ujú, ¿sí? La idea que nosotros tenemos de que el deseo implica poseer, tener, ¿cierto? Más que ser, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que en la sociedad capitalista la realización del deseo es la búsqueda del consumo de mercancías ujú, o la acumulación de capital a través de la propiedad privada. Ahí es donde viene esa relación entre familia y propiedad a partir del derecho patrimonial. ujú, Derecho patrimonial que es el derecho de herencia, sí, ¿cierto? Entonces, la explicación que van a hacer, sobre todo Marcuse, por ejemplo, siguiendo al Freud, pues, del malestar de la cultura, digamos que la conclusión de Freud en el malestar de la cultura es que toda cultura represiva, y en el sentido de que y que nosotros deseamos la represión. O sea, de nuevo, el deseo del dolor, ¿cierto? También puede ser un deseo de represión, ¿cierto? Esa es la posición del neurótico, ¿sí?
el neurótico desea reprimirse y encuentra satisfacción en su represión. Entonces el orden familiar Ujú. es un orden que le sirve para satisfacer su represión. Por eso la estructura, digamos que la estructura histórica a principios del siglo XX, donde hay una hegemonía del orden familiar, del orden familiar tradicional, ¿cierto? Eh, Tiene que ver con el hecho de que es una sociedad llena de neuróticos. Entonces, uno podría decir que hay un tipo de orden del deseo. Marcuse va a hacer una siguiente declaración. Otra forma a través de la cual se ordena el deseo es el trabajo, porque el trabajo es una forma de represión y de descargue libidinal. O sea, yo hasta a través del trabajo descargo mi carga pulsional. La pulsión es como una carga, ¿no? Como una batería. Uno es como una batería que se carga y descarga eso en dimensiones artísticas, laborales, en la familia, en sus placeres o dolores, ¿cierto? A partir de eso, el trabajo, dice él, una sociedad como la capitalista, que es una sociedad del trabajo, como lo hemos dicho en otros programas, el trabajo se convierte en un elemento represivo. Pero además el trabajo está íntegramente relacionado con la familia. ¿Por qué? Ujú. Porque el trabajo es a través del medio, en términos socioeconómicos, donde yo resuelvo la vida familiar. ¿Sí me hago entender la relación? O sea, usted busca la familia para reprimirse, pero hay una represión de orden social a través del trabajo. Entonces, ¿cómo se ancla la sociedad y la familia? A través del trabajo. ¿Usted recuerda la serie Los Años Maravillosos? Sí, sí. Eh, que ahí justamente el papá, bueno, la familia está constituida por el padre, la madre y 3 hijos, ¿no? Y recordemos que la narración de Los Años Maravillosos está a cargo es del menor, de Kevin, Sí, sí. ¿cierto? Y en los primeros capítulos, cuando llega el padre a la casa después de trabajar, llega furioso, porque todo fue mal en la fábrica o porque tuvo un día de mierda o lo que sea. Y entonces la mamá está callada y le dice a los hijos como, hey, vea, su papá vino como delicado, entonces todo el mundo muy prudente. Cuando creo que es la hija la que llega y dice que está a favor del aborto, una cosa así, dice, porque la serie transcurre en los años 60 y ella dice que está de acuerdo con una idea que hay como en la época, creo que es una cuestión como del aborto, si no estoy mal. Y el papá se pega la alborotada más impresionante en ese capítulo, ¿sí? Y es porque en toda como todo el centro de la serie es precisamente el papel que está desarrollando la época dentro de la familia en los años maravillosos, ¿sí? Un papá que es el dador, pero es un neurótico, es un hombre reprimido, que llega a su familia, llega a su casa a replicar esa represión que hay por fuera en el sistema, ¿sí? Y también recordemos que de fondo, el fondo histórico que hay es la guerra en Vietnam, ¿sí? Donde se pretende mostrar a los Estados Unidos como los grandes ganadores, que eso también lo dijimos en algún programa y que el cine intenta mostrar eso. Primero. Segundo, no sé si Sergio recuerda o llegó a ver la película Lamb o Cordero. No, bueno, Ah, es muy nueva, creo. sí, Sí, es sí, es muy una. nueva. Sí, 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 ya Y sé. resulta No la he que esa, visto, pero esa, sé cuál esa película es. película nos plantea a nosotros una idea de familia como digamos, distinta. Y ahora que está, digamos, que como revisándose las familias diversas, ¿cierto? Las familias de padres homosexuales, madres homosexuales y demás, las familias poliamorosas. Y en la película nos plantean unos campesinos que trabajan hacia el norte de Europa, en tierras nórdicas, que crían ovejas, tienen unos rebaños y no sé qué. Y la cría que tienen, una de las crías que nacen en una de las temporadas, eh, nace con el cuerpo humano y la cabeza de un cordero, de una oveja, ¿sí? Y ahí hay un personaje que es el tío, que es como el que representa el sistema establecido. Él rechaza a ese Ser. integrante, a ese ser, sí, como un sobrino. Mm, Él no lo identifica como parte de sí porque pertenece a
a otro tipo de vida, o otro ser, es otra cosa, por decirlo de esa manera, y se rompen todas esas estructuras, ¿sí? A pesar de que tanto la madre como el padre están contentos con ese niño. Bueno, no se sabe muy bien si es un niño o es una niña. Eso es lo que tiene como la película, que como que conserva esa ambigüedad dentro del sistema jerárquico y dentro del sistema pues como estructural particular, ¿sí? Mm, y por último, con esto pasamos a una siguiente canción, la película Little Miss Sunshine, que recordemos que es una película de viajes donde la familia lleva a su hija, una niña como de 8 años, a un reinado de niñas de 8 años, y empieza pues la ruta de ellos, pero toda es una familia disfuncional, toda. Sus padres están a punto como de separarse, el abuelo es cocainómano de adicto a la pornografía, su hermano ha hecho un pacto de silencio y no le habla absolutamente a nadie y se comunica con un talonario donde escribe su mensaje y se lo muestra a la gente y eso es todo. Pero también detrás lo que hay es el papá está tratando de ya no de replicar o de reprimir a su familia, sino de encauzar a su familia hacia un modelo esperable en el exterior, modelos de belleza, ¿sí? Apariencia, el físico, el positivismo tóxico, porque recordemos que el tipo es un coach, sí, es un coach, un conferencista de, mm, de De superación personal, superación, bueno. bueno, de eso. Y nos gustaría mucho que escucháramos en este rato, escucháramos How It Ends de Vodka, que justamente es la banda sonora de esta película. Y lo que sucede con la canción es que nos están planteando que al final de cuentas, ni siquiera lo que importa es el cómo se ve a la gente, no importa nada de eso. Lo que importan son como una serie de valores que terminan dentro del individuo sin importar cuál ha sido su núcleo familiar. ¿Se va a decir Sí. algo? No, no, ¿No? no, la vamos por la Listo, canción y seguimos. listo. Vamos con How It Ends de Vodka y en breve continuamos. Bueno, un elemento como a revisar es que, claro, hoy se preguntarán, bueno, hoy realmente la familia es un problema, cuando pues lo que vemos es el tema del aumento de los divorcios, que la gente ya tiene perrijos, gatijos, no quieren hijos, donde hay como un individualismo marcado, ¿cierto? Uno podría decir que el fracaso empírico material de la familia eh, tiene que ver justamente con el fracaso de no hemos podido constituir nuevas formas de socialización del deseo, ¿cierto? Entonces, la familia sigue siendo como en términos psicoanalíticos un fantasma que persigue nuestros intentos de socialización. ¿En qué sentido? En que cuando uno le pregunta a un individuo cómo pretende organizar su vida futura, sigue, a pesar de que pueda ser muy individualista, muy narcisista en su forma de construir su vida, sigue pensando en el orden familiar como horizonte de sentido para organizarse como grupo. Y ese yo pienso que es la dificultad aún de la familia en su sentido edípico, porque ya lo que va a hacer Freud es decir, venga, la familia tiene una estructura básica que es papá, mamá, hijo. Y esa estructura es como una estructura trascendental, o sea, en el sentido kantiano, que organiza nuestra experiencia, va a decir Freud, organiza nuestro deseo. Entonces eso, yo pienso que la familia habría que matarla, ¿no? Más que matar al padre, sino matar todo el orden familiar. Como lo diría Gilles Deleuze y Félix Guattari en el Antiedipo. Porque esa estructura familiar ha sido beneficiosa para el desarrollo del capitalismo, sea en su versión neurótica, empírica y realizada, o sea en su versión perversa, porque lo que sucede es que la estructura actual psicológica de la sociedad producida por las formas de organización del capitalismo es una sociedad de orden perverso. El perverso no se reprime, el perverso hace trampa.
O sea, el perverso no cumple la norma, le busca el clic a la norma, tuerce la norma. Entonces, al torcer la norma, la acepta implícitamente, no directamente. Es decir, el narcisista sueña con la familia, no cumple el sueño familiar, sino que se sigue satisfaciendo a sí mismo, pero no comprende la realización del orden familiar. ¿Sí? Es decir, si queda atrapado en la idea de que no puede desarrollar otra forma social de organización del deseo, ¿cierto? Ese es como el problema que yo veo y que es un problema nuestro en el sentido de que ha potenciado las capacidades del capitalismo, en el sentido del aceleracionismo del que venimos hablando ya hace mucho pues en este programa. Al impulsar las formas del consumo, ¿cierto? Al impulsar las formas individualistas y al impulsar la aceleración de la vida. ¿Cierto? Y de hecho creo que también mencionábamos hace tiempo que el hecho de tomar la decisión de crear una familia, ¿cierto? Vivir en pareja y el plan de tener hijos, pues son planes a muy largo plazo, ¿cierto? Porque es una responsabilidad con el otro, es una responsabilidad con la vida del otro y con lo que el otro puede ser y lo que yo puedo hacer por el otro. Y que precisamente como la época en la que nosotros vivimos no nos permite como tener esa responsabilidad o simplemente no tenemos el deseo de asumir esa responsabilidad porque, eh, pues claro, hay un narcisismo como en la llave del agua o en el aire que hace que sea mucho más seductora la vida bajo ese narcisismo que en una vida, digamos que aterrizada, pongámoslo entre comillas, aterrizada o con un sentido de responsabilidad proyectado a muy largo plazo. Pero esa es nuestra actitud perversa, o sea, nuestra actitud perversa es que el horizonte sigue siendo ese orden familiar, como tú lo dices, como objetivo, pero en nuestro mundo inmediato nos satisfacemos es permanentemente como individuos. Entonces, y nos negamos a otras formas de organización. Entonces, o sea, es que el perverso no va contra la norma, el perverso, por eso le digo, le hace como un clic a la norma. O sea, la acepta, pero no la acepta como efectiva, sino siempre como horizonte. Mm. ¿Sí? Entonces el perverso, digamos, se satisface al hacerle trampa a la norma. ¿Qué es un perverso? Es como el tipo que se masturba en la buceta, ¿cierto? Él sabe que eso está mal, comprende el orden de la prohibición, lo entiende tan profundamente que se satisface violándolo. O sea, su comprensión es tan profunda de la norma que se satisface violando la norma. Entonces, este orden perverso es un orden que cae profundamente en el narcisismo porque el perverso busca permanentemente satisfacerse a sí mismo. En ese sentido, es todavía peor la crisis de la familia porque ni siquiera es que ya pensemos en otros. O sea, ya ni siquiera aparece el otro llamado hijo o el otro llamado esposa o el otro llamado madre, porque ya es simplemente mi satisfacción, puesto en el horizonte de violar ese orden familiar permanentemente, pero teniéndolo ahí presente como la única forma válida, legítima, normal o normalizada de la organización de nuestro deseo. Ahorita, antes de empezar, estábamos hablando del documental del Woodstock 99 y en el que antes de salir Limp Bizkit al escenario, la gente estaba pues muy alterada y cuando sale el grupo, Fred Durst sale pues como a animarlos mucho más y él les pregunta como si quieren romper algo en ese momento y toda la gente se alborota. Cuando empiezan a cantar, empieza pues uno de los momentos de mayor destrucción del festival, ¿cierto? Cuando empiezan a cantar Break Stuff. Y conversábamos ahorita que en el escenario o que en lo que se mostraba y lo que preguntaba Fred Durst era eh, como tenemos rabia, somos una generación rabiosa, somos una generación iracunda. Pues claro, en esa manifestación se ve la reacción de esa incomodidad que hay y es una incomodidad que acumula mucha cosa, entre ellas pues las rupturas familiares. ¿Sí? Recordemos que los 90 después de la caída del muro de Berlín, no solo, como diría Gospodinov, el escritor búlgaro, no solamente cae, se resquebraja un muro,
se resquebrajan también las familias al interior, porque empieza a verse una cantidad de ideologías políticas que llegan a comer en la misma mesa. Y que recordemos, por ejemplo, que en Colombia la mesa del comedor es un lugar para la familia, para Mm. contarnos el día, no para pelearnos porque usted es uribista, yo soy petrista o porque usted es X, Y o Z, ¿cierto? Y eso en los 90 propicia como mayor facilidad para tomar la decisión de un divorcio. Y que eso se refleja pues en el adolescente de los 90, que era lo que escuchábamos en la primera canción, en Stay Together for the Kids. Pues yo pienso que a eso me refiero yo con ciertos fantasmas, ¿no? Está el fantasma, no sé, del trabajo estable, está el fantasma de la familia estable, o sea, está el fantasma de una sociedad que antes de la caída del muro parecía ser estable, tampoco es que fuera plenamente de esa manera, Ujú. pero que parecía vender un cierto aire de estabilidad. Pero nosotros nos enfrentamos hoy, por ejemplo, al escenario del desempleo o al escenario de la sociedad de trabajadores sin trabajo, al escenario del trabajo freelance, del trabajo a tiempo completo pagado por prestación de servicios, nos enfrentamos a la noción de la ruptura familiar, porque, bueno, uno piensa, bueno, hay nuevas organizaciones familiares, las poliamorosas, ¿cierto? O la madre que cría solo su hijo, etcétera, pero realmente siguen respondiendo a la misma estructura edípica, ¿cierto? La relación poliamorosa sigue respondiendo a una estructura papá, mamá, hijo, porque realmente la fractura de eso, vos la decías al principio, tiene que ver con cómo la familia se inscribe en la sociedad o cómo la familia se inscribe en el orden comunitario. Por ejemplo, es muy distinto a lo que de pronto nuestros abuelos vivieron de la familia, en el mundo del campo, ¿cierto? A la familia extensa. La familia extensa era que estaba el tío, la tía, y casi que a usted no lo criaban realmente sus papás, usted lo creaban sus padres, pues lo creaba su tío, su tía, su Los madrina, los primos. primos, o sea, eso ya tenía, eso es como el resquicio de la crianza comunitaria, ¿sí? Es como un resquicio, pero que ya pues ha desaparecido. En el desarrollo es muy importante la familia nuclear en el desarrollo del capitalismo, porque la familia nuclear sobrecarga a los individuos de responsabilidades, rompe lazos de solidaridad, nos pone en el ambiente de competencia permanente y eso cada vez se va disolviendo más, porque ya piensen en esto, ya son niños que crecen sin hermanos, siendo hijos únicos, por ejemplo. Entonces, uno podría decir, sus padres mueren y cuál es su esquema de solidaridad. Claro, el hijo único no lo tiene. Exacto, no tiene dónde Ujú. respaldarse, a un amigo a pedirle ayuda, sí. Ese esquema se rompe. Entonces, claro, queda el aire del desconocido, pero el aire del desconocido, su expresión, su espacio, es el de la competencia. El desconocido para mí me ve a mí y yo lo veo a él en la lógica de la competencia, de la que hemos hablado muchas veces como esa que acelera la relación capitalista. Entonces, y que la familia sea como ese fantasma, ¿sí? Que es lo que yo pienso que pasa en ese concierto, que la familia es el fantasma, cuando uno habla del fantasma es el ideal, ¿no? Es la familia vista a través de las series de los 70 como Años Sí. Maravillosos. O sea, esa familia que puede tener problemas, pero lo resolvía, Ajá. esa familia que era feliz, esa familia que alcanzaba a tener condiciones económicas aceptables, esa familia del respeto, del amor, ¿cierto? Es que el fantasma está cargado de eso. De hecho, tuvimos un fantasma mucho tiempo en la televisión colombiana, que fue Padres e Hijos. Por ejemplo. Sí, que Y, fue y, y, un vean que, y modelo. vean que desapareció en esta época, o sea, Ujú. muere al final de la década del 2000. Sí, sí, sí. Entonces, y eso tiene que ver con que ya la gente lo dejó de ver. ¿Por qué? Por su orden fantasioso. Pero era un fantasma que nos seguía en los 90. Y entonces, ¿quiénes veían ese programa? Yo lo detesté toda mi vida al menos. Ujú. ¿Quiénes veían ese programa muchas veces? Aquellos que soñaban con que su familia fuera así. O claro, incluso también podría ser el adolescente entre los 90 y los 2000, ¿Mm? ¿cierto? Que pues creo que también hablábamos ahí, podemos hablar de la jauntología, como de lo que pudo haber sido y no fue. Y buscamos eso, ¿cierto? Claro, es que Fischer dice ahí algo que me parece trágico, ¿no? Como que en este momento hay como, él le llama realismo doméstico. ¿Cierto? Si nosotros no tenemos otras formas de organizar el deseo, de socializarlo, ¿cierto? De socializarnos a través de él,
y solo nos queda la familia como horizonte de sentido, se convierte como en el realismo capitalista, un realismo doméstico. O sea, cada vez que yo quiera reorganizar el orden de mis deseos, de mis afectos, de mis emociones, para reconstituirme como sujeto, pareciese que el único rescate es el orden familiar. Por eso es que usted termina después viendo a la gente metido en un grupo cristiano radical, restableciendo su familia a través de los ideales de una comunidad como, no sé, los evangélicos. Porque ahí todavía, digamos, dentro de las prácticas de estas comunidades religiosas, existe de manera muy sólida la realización de ese orden familiar. Sí, sí, sí. Entonces nos quedamos sin opciones. O sea, como diría Fischer frente al realismo capitalista, no nos podemos imaginar otro orden social. O sea, si uno le dice a la gente, no, vamos a tener una vida comunitaria, él dice en una clase, no, todo el mundo muere de risa, ¿cierto? Como, ¿de dónde salió este marihuanero, ¿cierto? Este hippie de los 60. Entonces, no, bueno, entonces nos hablan, no, nuevas formas de organización de la familia, que son esas familias poliamorosas o esas familias entre relaciones lésbicas o relaciones homosexuales, etcétera, etcétera, pero que siguen respondiendo a la misma estructura, la producción de individuos. No se olvide que la familia es el escenario de la reproducción de la población. A los estados les debe preocupar bastante que no nos reproduzcamos, claro, que no nos reproduzcamos. Entonces, estamos como en una trampa, ¿sí? De cómo construimos nuevas relaciones sociales y escapamos a las formas como el capitalismo reproduce nuestro deseo, porque la familia tiene como, para cerrar, yo creo, lo que usted decía al principio, el sentido de propiedad. Ese sentido de la propiedad, claro, y es que pensar la familia, ¿verdad? Como desde el lenguaje que lo hablábamos hace 8 días, ese pronombre, ese mí, ese posesivo, no pronombre, ese posesivo, pues ya determina muchas cosas de cómo vemos al otro, ¿cierto? Cómo nos pertenece. Bueno, con eso queremos cerrar, dejarles a ustedes pues como algunas ideas sobre lo que de pronto hemos considerado, hemos pensado sobre lo que es la familia. Queremos dejarles algunas recomendaciones, ver Los Años Maravillosos si los llegan a cazar por ahí en YouTube o en alguna parte, ver por supuesto Little Miss Sunshine, Y no ver padres e hijos. y no ver padres, no resucitar padres e hijos, y ver Lamb, que es una gran película. Entonces, muchísimas gracias y pues bueno, un saludo a todos, un abrazo a todos y buenas noches. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados.